En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos, especialmente a los señores senadores que nos acompañan, a nuestro querido ministro de la SECPRES, don Álvaro Elizalde, secretaría, y a los asesores. Le damos la bienvenida también a los postulantes al cargo del Consejo para la Transparencia. Señor secretario. Muchas gracias, presidenta. Sus señorías, muy buenos días. Señor ministro, muy buenos días. Invitados, invitadas, muy buenos días. Señora presidenta, no tenemos cuenta. Hay que entrar derechamente en consecuencia en la tabla que se ha fijado para esta sesión. ¿Cuál es la de ocuparse del oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar a la señora María Jaraquemada Ederra y al señor Roberto Bonita Morgan como consejeros directivos del Consejo para la Transparencia, asignado a boletín número S 2519-05. Señora presidenta, cabe señalar que en su oficio de fecha 19 de enero y el que se dio cuenta en esta sala el 23 del mismo mes, el primer mandatario hizo presente la urgencia para el despacho de este asunto en los términos previstos por el inciso segundo, el número 5 del artículo 53 de la Constitución Política de la República. La ley número 20.285, señora presidenta, sobre acceso a la información pública, regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio y amparo de ese derecho y las excepciones a la publicidad de la información. El título quinto de este cuerpo legal crea el Consejo para la Transparencia como corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado y garantizar el derecho de acceso a tal información. El artículo 36 del mencionado título prescribe que la dirección y administración superior del órgano corresponderán a un consejo directivo, integrado por 4 consejeros designados por el presidente de la República, previo acuerdo del Senado, el que será adoptado por los 2/3 de sus miembros en ejercicio. La norma añade que la proposición del primer mandatario se formulará en un solo acto y que el Senado se pronunciará respecto de ella como una unidad. Los consejeros durarán 6 años en sus cargos, pueden ser designados solo para un nuevo periodo y se renovarán por parcialidades de 3 años. El Consejo Directivo elegirá de entre sus miembros a su presidente y para el caso en que no haya acuerdo, la designación será por sorteo. La presidencia del Consejo será rotativa y al efecto el presidente durará 18 meses en el ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser reelegido por el resto de su periodo como consejero. No podrán ser designados como consejeros los diputados y los senadores, los miembros del Tribunal Constitucional, los ministros de la Corte Suprema, los consejeros del Banco Central, el fiscal nacional del Ministerio Público, ni las personas que conforman el alto mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Además, dichos cargos son incompatibles con los de ministro de Estado, subsecretario, intendente y gobernador, alcalde y concejal, consejero regional, miembros del escalafón primario del Poder Judicial, secretario y relator del Tribunal Constitucional, fiscal del Ministerio Público, miembro del Tribunal Calificador de Elecciones y su secretario relator, miembro de los tribunales electorales regionales, sus suplentes y sus secretarios relatores, miembros de los demás tribunales creados por ley, funcionarios de la Administración del Estado y miembros de los órganos de dirección de los partidos políticos. Señora presidenta, en cuanto a los antecedentes de los candidatos, puede señalarse lo siguiente. Del tenor de los documentos adjuntados por su excelencia el presidente de la República, se observa que la señora María Jaraquemada Ederra es chilena, licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Además, posee un diplomado de extensión a distancia en Estudios de Género del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Chile, un diplomado en Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos de la misma Casa de Estudios y un certificado de Public Policy Analysis de la London School of Economics. En cuanto a su experiencia profesional, la señora Jaraquemada ha ejercido desde marzo de 2022 como directora ejecutiva de Chile Transparente, capítulo internacional de Transparencia Internacional, desde julio a agosto de 2023 como presidenta de la Comisión Asesora Ministerial para la Relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro, entre abril de 2021 a marzo de 2022 como oficial del Programa para Chile y el Cono Sur de IDEA Internacional, desde agosto de 2015 a febrero de 2021 como directora de incidencia de la Fundación Espacio Público, desde marzo de 2014 a junio de 2015 como directora de la Fundación Ciudadano Inteligente, desde mayo de 2011 a marzo de 2014 como asesora legislativa de la División Jurídica Legislativa del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, desde noviembre de 2010 a abril de 2011 como coordinadora de abogados analistas de la Unidad de Reclamos del Consejo para la Transparencia y de febrero de 2009 y octubre de 2010 como abogada analista de la Unidad de Reclamos del Consejo para la Transparencia, entre otros cargos. En el área académica ha sido docente en probidad, transparencia, integridad, anticorrupción, entre otras materias, en el Magíster en Derecho de la Universidad Católica de Chile, en la carrera de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, en el Magíster de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, en el Diplomado de Compliance ISG de la Universidad de Diego Portales, en el Diplomado de Probidad y Transparencia de la Universidad Católica de Chile, del postítulo de Derecho Administrativo y Gestión Pública de la Universidad Alberto Hurtado, del Magíster de Política y Gobierno de la Universidad de Diego Portales, en el Diplomado de
Derechos Humanos, Transparencia y Políticas Públicas contra la Corrupción en la Fundación Henry Dunant y en el Magíster en Derecho Público de la Universidad Finisterre. Por último, la señora Jara Quemada tiene a su haber numerosas publicaciones en temas referidos a transparencia, corrupción, conflictos de interés, regulación del lobby, entre otros. Por su parte, señora presidenta, el señor Roberto Menudita Morgan es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Sociología de la misma Casa de Estudios y máster en Political Management de la Universidad George Washington. Actualmente cursa estudios de doctorado en Comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el ámbito docente, imparte en la Pontificia Universidad Católica de Chile los cursos de Comunicación Estratégica y Asuntos Públicos, Comunicación Política y la Política de las Políticas Públicas. En la Universidad de los Andes es académico de los cursos Comunicación Política, Marketing Político, Poder y Sociedad e Instituciones y Procesos Políticos. Además, en la Universidad Central se ha desempeñado como profesor del curso Construcción de Agenda y en la Universidad Mayor ha estado a cargo de los cursos Políticas Públicas, Gobernabilidad y Ciudadanía. Por último, en la Universidad del Desarrollo impartió los cursos de Responsabilidad Pública y Procesos e Instituciones Políticas Comparadas. En cuanto a su experiencia profesional, el señor Munita se ha desempeñado como investigador en asuntos políticos y electorales en el Instituto Libertad y jefe de gabinete del subdirector nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Posteriormente fue coordinador y jefe de asesores de la bancada de Renovación Nacional en la Cámara de Diputados. Además, el candidato cursó una práctica senior de verano como parte del Master in Political Management en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y posteriormente se desempeñó como jefe de la División de Estudios del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Entre los años 2020 y 2023 fue coordinador del Comité de Senadores de Renovación Nacional y en la actualidad es director ejecutivo de la consultora Polka, entidad orientada a materias políticas, legislativas y comunicacionales. Finalmente, señora presidenta, el candidato ejerció como director de posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinador general del Magíster en Gestión de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chile. Muchas gracias, señor secretario. Señor ministro, no sé si quiere usted decirnos. Tiene la palabra, por favor. Gracias, presidenta. Como ustedes saben, el presidente de la República ha propuesto a la señora María Jara Quemada de Derra y al señor Roberto Menudita Morgan como nuevos integrantes del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia. La transparencia es uno de los pilares fundamentales de la cultura de integridad y reduce significativamente los riesgos de corrupción, aumenta la probabilidad de detección temprana ante distintas amenazas que existen al respecto y es una herramienta, por tanto, para el control del actuar discrecional de las distintas autoridades y de todos los servidores públicos. Posibilita además la participación ciudadana, el involucramiento en el diseño de políticas públicas y se vincula con el derecho a la información, de acceso a la información. La ley 20.085 sobre acceso a la información pública señala que el principio de transparencia consiste, cito textualmente, en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información a través de los medios y procedimientos que establezca la ley. Cierre de la cita de la ley. En definitiva, la transparencia es un principio que caracteriza y legitima el ejercicio de la función pública. El presidente Boric, el 4 de diciembre del año pasado, pareciera que fuera hace mucho tiempo, pero fue el mes pasado, lanzó la Estrategia Nacional de Integridad Pública. Y dentro de esta estrategia hay 5 pilares sobre los cuales se construye la misma, uno de los cuales se refiere específicamente a la transparencia. Es un principio dotado de especialidad, de profundidad específica, que se ha traducido en diversas modificaciones legales y constitucionales en el último tiempo, construyéndose una doctrina al respecto y que constituye por lo demás uno de los principios fundamentales sobre los cuales debe fortalecerse y profundizarse nuestra democracia, para finalmente siempre contar con actores independientes que velen por el respeto de este principio. Y en ese contexto, en su momento, se creó el Consejo para la Transparencia, que es un órgano autónomo que precisamente debe velar por el cumplimiento de los estándares legales e incluso promover una cultura de la transparencia como un proceso de construcción permanente que es fundamental, como he señalado, para fortalecer y profundizar nuestra democracia. Se ha hecho referencia por parte del secretario a la forma de designación de los consejeros. La decisión corresponde al presidente de la República y debe ser ratificada conforme a un acuerdo por 2/3 de los integrantes del Senado de la República. Como ustedes saben, hace 6 años se designó a Gloria de la Fuente González, que es la actual subsecretaria de Relaciones Exteriores, y al señor Francisco Leturi Infante. Su mandato está vencido y en ese contexto se han propuesto los 2 nombres de los destacados profesionales que nos acompañan esta mañana.
Yo hace referencia al currículum de ambos, pero creo que es innecesario porque el secretario, conforme a su profesionalismo y diligencia, incluso ha entregado un currículum más completo que el que tengo anotado en estas páginas. No obstante, quiero señalar que a juicio del Gobierno y del Presidente de la República, que es quien finalmente adopta las decisiones en esta materia, son dos destacados profesionales que cuentan con méritos más que suficientes para tener un destacado desempeño en el Consejo para la Transparencia, razón por la cual se ha propuesto esta dupla a consideración del Congreso Nacional. Son candidatos que cuentan con una destacada trayectoria profesional, con reconocimiento además profesional y de sus respectivos campos de especialización. Y creemos que su trabajo va a fortalecer la labor del Consejo para la Transparencia, fomentando, como lo he señalado, la transparencia y la integridad de nuestro país en el marco de un desafío que tiene el conjunto de nuestro sistema político y el conjunto de nuestras instituciones. Quiero agradecer la atención de los senadores, especialmente los senadores Urresti y Galilea. Para la designación de la señora María Jara Quemada y el señor Roberto Munita como consejeros para la transparencia, y obviamente espero que cuente con el respaldo del Senado de la República, institución de la cual fui parte y por la cual tengo un enorme aprecio. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, estimado ministro. Bien, le vamos a dar la palabra entonces a ambos postulantes. En primer lugar, doña María Jara Quemada Ederra. 5 minutos para darle tiempo, 5 o 7 minutos, no más de eso, para darle tiempo después a los señores senadores que le hagan las consultas. Ya hemos conocido, ¿no es cierto?, de sus capacidades, de su profesionalismo por el currículum, por la relación que hizo el secretario y la exposición del ministro. Señora María, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, saludarla y saludar a los senadores presentes. Y también agradecer el respaldo del presidente de la República a través del ministro Elizalde. La verdad es que yo me siento muy honrada de estar aquí presente siendo una postulante para el Consejo para la Transparencia. Como relataba el secretario, yo desde el año 2007 he dedicado mi trayectoria profesional y académica a materias de transparencia, integridad, anticorrupción y gobierno abierto, principalmente desde la sociedad civil, pero también desde el Estado. De hecho, me desempeñé en el Consejo para la Transparencia a los inicios, desde la instalación de esta institución, cuando teníamos desafíos, todavía recuerdo cuando llegó el primer reclamo, y cuando teníamos desafíos de cómo se iba a instalar una institución tan relevante para el país. Y posteriormente, en los distintos roles que he desempeñado, me he vinculado estrechamente con esta institución, hemos colaborado con ella desde la sociedad civil y también he sido parte del Consejo de la Sociedad Civil de esta institución, donde incluso lo presidí el año pasado. Por lo tanto, conozco bien esta institución, conozco su fortaleza, conozco cuáles son también sus desafíos y creo que efectivamente cumple un rol muy relevante en nuestra sociedad. También me tocó participar junto con una de las consejeras que hoy en día está en el cargo y varios centros de estudio, Libertad y Desarrollo, Chile 21, el Centro de Espacios Públicos y yo desde, el CEP y yo desde Espacio Público, en un informe que hicimos sobre las fortalezas y también los desafíos de la Ley de Transparencia a 10 años en ese momento de su entrada en vigencia y algunos perfeccionamientos que ésta podía tener, como también el Consejo para la Transparencia. Me ha correspondido también estar haciendo seguimiento constantemente de la Ley de Transparencia 2.0, que se le llama, que ingresó el año 2018, que hace poco el Ejecutivo ingresó unas indicaciones y hoy en día está en la Comisión de Hacienda y que ojalá se despache prontamente. Y también me correspondió desde Idea Internacional en su momento y luego Chile Transparente apoyar en ambos procesos constitucionales sobre fortalecimiento en un posible nueva constitución que ya sabemos que no fructiferó en estas materias. Y de hecho la verdad es que esta materia genera bastante respaldo transversal. En ambos textos se fortalecía en la Constitución, en los proyectos de Constitución, la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a acceso a la información pública. De hecho, se consagraba el derecho a acceso a la información pública en ambos textos como un derecho autónomo, probablemente tal. Y por lo tanto, conozco bien también esa materia y los intentos que se han hecho de fortalecerlo. El Consejo para la Transparencia, como ustedes saben, es un organismo profesional, técnico y y creo que los 17 años de experiencia que llevo en la materia
me dan las características y el perfil adecuado para poder liderar esa institución si es que ustedes lo tienen a bien. Y considero que es una institución clave en el fortalecimiento democrático. Yo creo que sabemos ya a 15 años de vigencia de la Ley de Transparencia que la transparencia por sí sola no va a impedir la corrupción y no va a generar los cambios que quizás hace 20 años se esperaban. Pero por supuesto que es una herramienta y un principio muy relevante en el ejercicio de la función pública y en el uso de los recursos públicos. Y también colabora bastante en la gestión pública. Es un medio muy relevante para la gestión pública, para cautelar el buen uso de los recursos públicos, para fortalecer la confianza. En momentos en que la confianza ciudadana, sabemos que Chile en general tiene niveles de confianza interpersonal bastante bajos, pero la confianza ciudadana se encuentra en momentos bastante preocupantes hacia nuestras principales instituciones políticas e incluso también hacia el sector privado. Y la transparencia se ha visto como una muy buena herramienta para intentar disminuir esa desconfianza. De hecho, como señalaba, el sector privado, por ejemplo, cada día está avanzando más también en medidas de transparencia y también es muy relevante para el ejercicio de otros derechos, el ejercicio del derecho a la salud, el derecho a la educación. Por ejemplo, en el acuerdo de Escazú, el acceso a la información es clave en materia de derecho de protección ambiental. Por eso creo que hay desafíos importantes que tiene el Consejo para la Transparencia y que me encantaría ser parte de él para poder acompañarlos, como la modernización de la ley. Nosotros sabemos que el año 2008, cuando se aprobó esta ley, fue bastante inédito y generó bastantes cambios. Se publicó información por primera vez a disposición de la ciudadanía que antes no existía. Pero hoy en día ya eso lo vemos como una base, como un principio, y quizás tenemos que avanzar más allá. Y además sabemos que las entidades son distintas y, por lo tanto, la información a la que quieren acceder las personas en temas de salud o en temas de derechos ambientales o de acceso a la educación son distintos que los desafíos que tienen los municipios. Al mismo tiempo, no todos los municipios son iguales. Hay diferencia entre municipios urbanos, rurales, los desafíos que tiene la región metropolitana con los desafíos que tiene, por ejemplo, la macrozona zona norte o también la Araucanía. Por eso yo creo que hay que avanzar en tener quizás transparencia activa más focalizada, considerando también cuáles son las inquietudes ciudadanas en esta materia. En ese sentido, el Ejecutivo ingresó una indicación para que el Consejo para la Transparencia, trabajando en conjunto con el Estado, pueda determinar que en materias específicas, de acuerdo a las inquietudes ciudadanas, lo que más pide por ley de transparencia a la ciudadanía, esa información pase a ser información que se publica de manera proactiva. Y a pesar de que la ley ya tiene 15 años, vemos que igual a veces hay retrocesos. Por ejemplo, en las últimas fiscalizaciones que ha hecho el Consejo para la Transparencia, las universidades del Estado, si bien se mantienen sobre un 80% en promedio de publicación de transparencia activa, igual tuvieron las cifras más bajas en los últimos 10 años. Entonces, es un trabajo que hay que estar haciendo constantemente. Otro desafío, creo yo, es empoderar y difundir con la ciudadanía la existencia de este derecho de acceso y de la ley de transparencia. Si bien con los años se ha ido conociendo más, en los propios estudios que hace el Consejo para la Transparencia tiene un bajo conocimiento en general la ciudadanía de la institución del Consejo. De hecho, bueno, el último que se hizo fue el 2020, pero por ejemplo le preguntaban a las personas quién era el ente garante del derecho de acceso y primero decían Contraloría, después decían el CERNAC y después decían el Consejo para la Transparencia. Entonces yo creo que es importante dar a conocer a esta entidad y el derecho de acceso, porque si no sabemos que tenemos un derecho es muy difícil que nosotros podamos ejercerlo de manera efectiva. Entonces yo creo que es muy relevante este trabajo de difusión con la ciudadanía que el Consejo constantemente ha hecho, pero que creo que se puede profundizar. Y por último, estamos en un año de elecciones municipales y elecciones de gobiernos regionales. Sabemos que en los municipios, bueno, hay una diversidad de municipios, pero los municipios en general han estado con un cumplimiento menor en estándares de transparencia activa que el Gobierno central y el Consejo para la Transparencia tiene hoy en día un convenio con la Subdere donde ha estado trabajando con distintos municipios de todo el país, fortaleciendo sus herramientas y se ha visto cuantitativamente cómo con el trabajo con esos municipios ha aumentado sus estándares de transparencia. Por lo tanto, creo que eso es muy relevante. Es importante que la ciudadanía en un año electoral pueda acceder a información de los municipios. Sabemos que, lamentablemente, varios de ellos han estado en el tapete por posibles irregularidades e investigaciones del Ministerio Público y la transparencia se vuelve una muy buena herramienta tanto para que la ciudadanía pueda acceder a información y ejercer el control social, como los propios concejales, concejalas y los propios parlamentarios, la Cámara de Diputados, por ejemplo, también para ejercer su rol fiscalizador.
Por lo tanto, yo creo que esos son los principales desafíos que tiene el Consejo para la Transparencia y a los cuales me encantaría aportar con la trayectoria que tengo. Y para ser muy transparente, yo decirles que llevo 12 años preparándome para este momento. Yo hace 12 años que decidí que me encantaría, que para mí un desafío profesional muy importante era ser consejera del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, así que me encantaría contar con su confianza y el apoyo para esta posición. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a usted, doña María. Le damos la palabra a don Roberto Munita. Muchas gracias, Presidenta. Junto con saludarla y saludar al resto de los senadores presentes, al ministro, su secretaria, secretario de comisión y el resto de los presentes, estoy muy agradecido y honrado de estar acá y muy agradecido y honrado también de haber sido considerado por el presidente en esta nominación para ser ratificado, esperamos, por el Senado en este cargo de consejero del Consejo Directivo del Consejo de la Transparencia. Muy brevemente me gustaría presentarme, aunque yo sé que el secretario de la Comisión ya lo hizo, pero de todas maneras siempre es bueno partir por ahí. Yo soy abogado de la Universidad Católica, tengo un máster en Sociología de la misma universidad. Años después partí a Estados Unidos, a la Universidad George Washington, en Washington, D.C., a hacer un máster en Gestión Política, donde justamente tomé varios ramos relacionados con buen gobierno, con transparencia, con ética en la política, etcétera. Y actualmente estoy cursando un doctorado en Comunicaciones en la Universidad Católica, estoy en la etapa final, estoy desarrollando mi tesis, que espero defender a mediados de este año, que es justamente sobre comunicación política y sobre las emociones en las campañas políticas. Aparte de eso, he sido profesor universitario durante más de una década, he tenido ramos de políticas públicas, de gobierno, de comunicación política y otros asuntos similares. Actualmente estoy en la Universidad Católica y en la Universidad de los Andes, pero en años anteriores también he sido profesor en otras universidades como la Universidad Central, la Universidad Mayor, la Universidad Autónoma y la UDD. Cuento con experiencia legislativa, he sido asesor de bancadas de senadores y de diputados y senadores también en particular, y por 2 años fui jefe de estudios de la SECPRES, mismo cargo que, dicho sea la relación, ostentó también el actual presidente del Consejo de la Transparencia, don Bernardo Navarrete. Él también fue jefe de estudios de la SECPRES en un momento anterior y en un gobierno anterior, por supuesto. Desde este lugar, desde la SECPRES, me tocó además ser secretario ejecutivo del COSOC, del Consejo de la Sociedad Civil de la SECPRES, desde donde tuve también relación con muchas ONGs de transparencia. Y me tocó también no solamente conversar con ellos, involucrarlos en la agenda de transparencia y probidad que estaba desarrollando en el asunto de la SECPRES, sino también liderar varios proyectos. Recordemos que al principio del segundo gobierno de Sebastián Piñera, que fue en el momento en que yo fui secretario del COSOC y jefe de estudio de la SECPRES, el presidente Piñera en ese momento introdujo varios proyectos de ley, algunos de los cuales se siguen discutiendo en el Congreso, sobre integridad pública y el proyecto de transparencia 2.0 o la modernización a la ley de transparencia. También quiero comentar que estoy muy honrado de ser propuesto para el Consejo de Transparencia. Quizás hace 12 años no pensaba en esta fecha como mi compañera, pero también en honor a la transparencia debo decir que con María Jara Quemada nos conocemos hace muchos años, fuimos compañeros en la universidad y de entonces hemos hablado no solamente de una amistad, sino que también hemos estado trabajando juntos en algunos proyectos, hemos discutido de distintos temas y por supuesto creo que seríamos una buena dupla porque tenemos buena confianza y somos los dos bastante profesionales. Pero sí me interesa mucho el Consejo de Transparencia, me interesa mucho lo que hacen. El buen gobierno, la transparencia, la probidad y el combate a la corrupción han sido siempre varias de mis mayores intereses. Y esto yo lo relaciono mucho con la comunicación política, que como ustedes saben es a lo que me he dedicado en los últimos años. De hecho, el Washington Post tiene un epígrafe en su diario, tiene un lema que dice "Democracy dies in darkness", la democracia muere en la oscuridad. Y esa es la mejor demostración de por qué la transparencia es el mejor camino para conseguir que haya probidad, para conseguir que haya buen gobierno. Y la comunicación política en eso, por supuesto, tiene un rol muy importante.
y la normativa y lo que pueden hacer los poderes del Estado y los órganos del Estado, como por supuesto un órgano autónomo como el Consejo de Transparencia, también tiene mucho que ver con eso. Hoy día estamos viviendo un momento complejo para la política. Sin ir más lejos, la encuesta CEP, que salió hace poco, en noviembre del año pasado, señaló a la corrupción como uno de los 5 problemas más graves a los que debería dedicarse las autoridades. Superó a pobreza, superó a narcotráfico, superó a inmigración, todos los cuales, por supuesto, siguen siendo problemas muy importantes, pero hoy día la corrupción parece ser más importante para la opinión pública. Y lo más preocupante de todo, señora Presidenta, es que, según el 73% de la gente, mucha gente del servicio público estaría involucrada. Esa es la opinión pública. Eso es hoy día a lo que nos enfrentamos y, por lo tanto, se requieren órganos del Estado muy atentos a esto y combatiendo este tema. Y, por supuesto, el Consejo de Transparencia no es el único, es uno de ellos, pero que puede dar muchas luces al respecto. Sin ir más lejos, el artículo 23, que señala las funciones del Consejo, establece, por un lado, la fiscalización de las disposiciones de la ley, después establece resolver los reclamos, que es, por supuesto, la función más vistosa, la más típica, pero tiene otras funciones que también ayudan a la transparencia y la probidad, como promover la transparencia en la función pública, dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación, formular recomendaciones a los órganos de administración del Estado, por supuesto las Express y otros órganos, para perfeccionar la transparencia, proponer al presidente y al Congreso normas, instructivos y otros perfeccionamientos a la ley. Y, en fin, el Consejo tiene una labor, tiene un rol fundamental, no solamente para combatir la corrupción y para, por supuesto, mejorar la transparencia, sino también mejorar la función pública, mejorar la fe pública en la política. Y en ese sentido, yo pongo a disposición para trabajar, pero teniendo en cuenta que hay que mantener siempre un trade-off muy importante entre lo que es la transparencia y también la protección de los datos personales, que eso es algo que desde el Consejo de Transparencia no se puede olvidar, por supuesto. Finalmente, para terminar, quiero decir que me presento a esta comisión con 3 desafíos fundamentales que me gustaría poder llevar a cabo o ayudar a impulsar desde el Consejo. Primero, seguir impulsando la agenda de transparencia que hoy día está en el Congreso. Tenemos la modificación a la ley sobre acceso a la información pública, que ya me contó la señora Jarquemada, que como sabemos está en segundo trámite acá en el Senado. En noviembre del 2003 se introdujeron una serie de indicaciones que deben ser impulsadas, pero hay más. Tenemos el proyecto de ley que fortalece la integridad pública, que también se encuentra en el Senado, en la Comisión de Senda en primer trámite, y ese proyecto es muy importante porque establece varias cosas que hoy día han hecho ruido. Por ejemplo, la llamada puerta giratoria, cuánto tiempo debe pasar para que las autoridades, cuando dejan de ser autoridades, se puedan dedicar a los asuntos públicos, regulaciones como comidas, etcétera. Y por último tenemos el proyecto de ley sobre datos personales, que esperamos que se vea luego en sala cuando salga la comisión mixta. Y finalmente, yo creo que es el momento de pensar en actualizaciones a la ley de lobby. Los últimos asuntos que hemos conocido por la prensa demuestran que la ley de lobby requiere cierta actualización. Ese es el primer desafío. El segundo desafío, creo que es necesario empoderar más a la ciudadanía y generar más accountability. Si bien el Consejo de Transparencia ha hecho los esfuerzos y hoy día se cuenta con una súper buena plataforma de búsqueda de información, vemos que en su mayoría quienes usan esa herramienta son think tanks, medios de comunicación y ONGs, y está muy bien, son probablemente los que siempre van a utilizar más la información, pero también es bueno que esto esté más accesible a la opinión pública, y eso tiene que ver con empoderamiento de la ciudadanía, con educación y también con hacer más amigable la búsqueda de información. Y en tercer lugar, también me interesa prestar colaboración con otros órganos del Estado y otros organismos autónomos para poder ayudar a que la función pública esté con los más altos estándares posibles. Y estoy hablando de relaciones y contacto permanente con la Contraloría, con las municipalidades, a lo que ya se refirió la otra postulante, que efectivamente tienen mucho que decir y tienen mucho que mejorar aún en materia de transparencia, con la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, con la Secretaría de Gobierno Digital, con el Laboratorio de Gobierno y finalmente también con el CERVEL, que también maneja un montón de datos de relevancia pública y que son claves para mantener la calidad de la democracia. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias, don Roberto. Ofrezco la palabra a los señores senadores.
Senador Cruzcoque. Primero, saludar a los dos candidatos y creo que han tenido exposiciones muy valiosas. Sin duda tienen la experiencia. María Jara Quemada, una persona pública que tiene una trayectoria larga en esto. La vemos en los medios de comunicación generalmente en estos temas. Por tanto, me parece que tanto su perfil curricular, su idoneidad profesional está fuera de discusión. A Roberto Munita yo lo conozco desde el Consejo de la Cultura del año 2010. Conozco de su capacidad, trabajando también como asesor legislativo. Creo que ambos postulantes cumplen a cabalidad con los requisitos que este cargo demanda. Y así que también aprovecho de valorar que el gobierno, que el presidente Boric, a través de su ministro Sexpress, ¿sí me está escuchando? Sí. Nos proponga estos dos buenos nombres, porque creo que son instituciones que efectivamente cooperan con la democracia en términos de darle mayor transparencia y hoy día tratar de salvar muchos de los problemas que nosotros tenemos en términos de cómo la ciudadanía también percibe a las instituciones, sobre todo aquellas que debe fiscalizar el Consejo de la Transparencia, o aquellas que tiene que ayudar precisamente para que exista mayor acceso a los distintos datos y para que estén a disposición de la opinión pública. Sin embargo, se trata también de un servicio, y en esos términos requiere también de tener todas las herramientas, y acá se han mencionado principalmente, Presidenta, las herramientas de modificación legislativa que eventualmente por ley de lobby o por ley de transparencia 2 podrían mejorarse. Sin embargo, la pregunta que yo quiero hacerle es si consideran, dentro de su experiencia, que hoy día se cuenta con todas las herramientas para hacerse cargo de la fiscalización de, entre otros, todos los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, municipalidades, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad pública, o todo órgano creado por todo órgano administrativo, incluso la Contraloría y el Banco Central, dentro de lo que demandan esas leyes, porque evidentemente que a veces, y parte de los problemas que hemos visto, sobre todo, y lo mencionaba bien doña María en su exposición, en los municipios que son grandes y donde son bastante opacos, y algo habrá que hacer en algún momento, porque Contraloría tampoco tiene capacidad de fiscalizar, que estén disponibles los datos y que se cumpla con lo que la ley de transparencia demanda. Sirve mucho para de pronto destapar casos, y estamos viendo hoy día que son muy públicos también los casos en municipios, pero vaya que coopera el hecho de saber qué está ocurriendo ahí. ¿Consideran ustedes que en términos, y es una pregunta muy específica, que en términos prácticos cuenta el servicio hoy día con la capacidad suficiente en términos de su dotación, en términos de las herramientas prácticas que tiene para fiscalizar con todos los recursos que requiere? Gracias, Presidenta. Gracias a usted, senador. Ofrezco la palabra a los señores senadores. ¿Alguna consulta? Senador Galilea. Gracias, Presidenta. Bueno, le agradezco también a ambos postulantes sus exposiciones. Tal como decía el senador Cruzcoque, ambos tienen una trayectoria, un currículum, una preparación que los hace, a mi juicio, idóneos para asumir el cargo. Quería hacerles una pregunta que también es común. Nosotros estamos terminando, Dios mediante, en marzo, abril. Ojalá. Mayo quizá, Primer semestre. la ley de datos personales, la ley de protección de datos personales. Ya depende del senador total. ¿Verdad? Acordamos ayer el 5 de marzo por su interpedición. La primera. Estamos terminando el 5 de marzo. No se dispersen. Bueno, pero ahí viene uno de los temas que de hecho hay que terminar de resolver en la mixta, es el concepto de qué es lo que es dato personal, qué es lo que es dato personal sensible. ¿Ya? Dentro de las funciones que tiene el Consejo de Transparencia es la implementación justamente de la ley de datos personales, protección del dato personal. Y por tanto acá intuyo de que va a haber bastante, no sé si la palabra es conflictividad, pero disparidad de opiniones y de criterios de las instituciones y de los propios ciudadanos de
qué es y qué es lo que no es verdaderamente sensible, que debe ser informado al Consejo de Transparencia, y una vez que ya salió a hacer el Consejo de Transparencia es completamente público, y que no. Por ejemplo, todas las sanciones en el sector público, sanciones en un servicio, sanciones en una universidad, sanciones en una municipalidad. Bueno, ¿qué es eso? Porque el sancionado, naturalmente que va a considerar que esos son datos absolutos y que no tiene por qué, así como nadie publica los retos que alguien se lleva en la empresa privada, bueno, pero ¿por qué diablo yo tengo que exponerle al mundo que me castigaron con mitad de remuneración por... en fin, creo que ahí vamos a tener un tema súper profundo de conflicto de intereses, por así decirlo, de posiciones, y ahí justamente el Consejo de la Transparencia, para la Transparencia, va a tener un rol dirimente, o de alumbrar y poner criterios que me parece que va a ser extremadamente valioso en el futuro y en lo que hay que ser extremadamente prudente también. Entonces quería por supuesto que no tienen por qué tener la receta, no son recetas exactas probablemente tampoco, pero los criterios en lo que los criterios que debieran al menos iluminar este tipo de dobles posiciones que vamos a tener respecto de lo que es el dato personal sensible el día de mañana. Gracias, presidente. Gracias, senador. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Durrell. Gracias, presidenta. Me sumo a lo que han señalado los colegas. Saludar tanto a Roberto como a María por la nominación. Y bueno, esta es una propuesta que hace el presidente de la República. Conocemos a ambos, está su currículum y vemos que los dos son de la Católica. Pero ya, no, estoy constatando datos objetivos, además, y son de la misma generación. Yo los conozco a ambos y conozco sus trayectorias, no me voy a referir y me parece bien, digamos, las destrezas, los posgrados, el conocimiento que tienen en el tema. Creo que va en el camino correcto. Va en el camino correcto, también una propuesta pluralista del presidente de la República. Creo, lo conversaba con el ministro Elizalde, me parece bien. Me parece bien y en esto además tenemos que acostumbrarnos en el Senado, cuando la Constitución y las distintas leyes nos mandatan a nosotros como la Comisión de Constitución para conocer de esto. Uno recoge la pluralidad y a mí me gusta cuando existe esa pluralidad y cuando se expresa por su trayectoria de vida, de accionar. Siempre recuerdo, y lo cita mi amigo Pancho Buenchumilla acá, cuando citamos, nos toca en estas comparecencias ministros para la Corte de Apelación, o Suprema o Contralor. Yo creo que en este país tenemos que nosotros salirnos de ese espacio a veces un poquito mentiroso, un poquito hipócrita que hacemos en Chile, de que nosotros no tenemos posiciones en la vida, y nosotros tenemos posiciones políticas, los jueces, los funcionarios, o ya sea militando con una adscripción de vida. Uno adscribe a corrientes filosóficas, religiosas, políticas, de movimientos, lo digo en la universidad con debido respeto, en la clásica discusión que tenemos con la Chile, pero son visiones, y uno carga y genera una historia por ahí donde estudia, ahí donde trabaja, ahí donde se forma, ahí donde vive. Entonces me parece bien, porque creo que ustedes reflejan esa diversidad, y me parece bien ese principio de presentación. Y además a doña María Jara Quemada la felicito por su franqueza de decir que esto es lo que yo quería, porque creo que eso debe dar mucha satisfacción al final del día, uno decirme formado para esto, y el Estado, porque no es solo el gobierno, el Estado la propone en una propuesta pluralista para un cargo. Yo al menos anuncio mi voto favorable para ambos, porque representa eso, pero lo quiero dejar siempre consignado, porque los currículums dan para todo. Es la historia, es la trayectoria, pero también es la convicción de lo que quiero hacer.
Como no es el punto de llegada, ustedes de aquí seguramente van a querer hacer muchas más cosas. Y aquí entro un par de preguntas, permítame, Presidenta, para ambos. Nosotros estamos en la discusión en paralelo de la comisión mixta, constituimos ayer la comisión mixta de la Ley de Protección de Datos. Creo que nosotros tuvimos una histórica discusión en la legislatura anterior, en que, además de todo el contenido, que creo que ahí Macarena Lobos lo lleva, de dónde radicábamos, cuál era la institución, cuál era el chasis, el marco donde se instalaba esta nueva Agencia de Protección de Datos. Y recuerdo que la legislatura anterior perdimos 2-3, yo fui de los votos minoritarios, en que había una corriente que señalaba que esto había que alojarlo en el Consejo para la Transparencia. Pasó el tiempo, se han hecho discusiones ya en tercer trámite en la mixta, en que nos resituamos en un órgano autónomo y con el Consejo de la Transparencia, yo creo que reforzado, ya en una situación distinta, porque vas a tener una contraparte. Entonces, me gustaría, no conocen el texto, más allá que seguramente ustedes lo han estudiado académicamente, ¿cómo ven esa relación? Y ahí creo que es importante, porque ustedes son los primeros 2 consejeros que van a una nueva institución, a una nueva institucionalidad. O sea, la institución es la misma, pero con nuevas funciones y con una interrelación, que creo que ahí es re importante que lo que les vamos a exigir o lo que los vamos a compeler es distinto a lo que seguramente ocurrió con las presentaciones de sus colegas anteriores. ¿Cómo ven ustedes que juega eso? La mixta ya estamos en puntos precisos, ya la institucionalidad no va a cambiar. La opción hoy día es nueva institucionalidad de protección de datos. El senador Galilea lo explica bien, cómo van a lidiar ese tipo de situaciones cuando tú vas a tener una agencia de protección de datos robusta, bien dotada, con todo un tratamiento. ¿Cómo lo ven? Y segundo, desde el punto de vista de eso, es la institucionalidad, como el desafío nuevo que quizás no venía en el contrato, no los va a pillar de sorpresa. Si bien ustedes no van a tener que hacer tanta adecuación, pero van a tener un monstruo al lado, una institución robusta, nueva, inédita, financiada, que es la Agencia de Protección de Datos. ¿Cómo ven que van a dialogar? Y en temas que son ordinarios o que ya ocurren, me sumo también a lo de los municipios. Yo siento que el Consejo de la Transparencia genera un muy buen trabajo, pero es un poco academicista. Es de poca incidencia en lo territorial. Qué bueno que lo digan los municipios de todos los colores, de todas las situaciones. Yo creo que los municipios están con mucho ruido, con mucha situación, tienen muchos programas, es mucho dinero. Yo creo que la institución del concejal de control no opera, la Contraloría llega tarde o no tiene recursos, y claramente yo creo que muchos municipios podríamos haberlos anticipado antes, en que claramente hay cosas que no son transparentes. Y si no son transparentes, como hacía la cita Roberto, si hay oscuridad no hay democracia, y cuando sale la luz aparecen fantasmas. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes y lo digo con 2 instituciones nomás para no ponernos creativos yo creo que los municipios, por la extensión y por lo que hemos visto, y los gobiernos regionales. Y ahí María Jaraquemada tuvo un rol importante también. ¿Qué es lo que ves en eso? ¿Qué es lo que ven ustedes? A mí me interesa, yo al menos milito y vivo en las regiones. Un buen municipio le hace mucho daño a los habitantes. Un mal gobierno, un mal municipio le hace muy mal, o sea, retrocede mucho. No, tú lo puedes cambiar en las próximas elecciones, pero el daño al vecino, a la confianza, a los servicios, es muy malo. Y para qué decir los gobiernos regionales, que también, yo sé que ahí María estuvo liderando una situación, yo creo que es reactivo, y yo creo que los gobiernos regionales, se enojaron mis gobernadores, hoy día no tienen la función para la cual nosotros votamos, son una bomba de benzina, donde cada institución, desde instituciones públicas, privadas, culturales, deportivas, pasan a echar benzina, a repostar, y les ponen una cantidad de dinero. Yo creo que los consejeros regionales no ejercen la función de fiscalización, y no hay transparencia, se transfieren miles de millones, y yo creo que no quiero centrarme en el caso convenios, pero creo que los gobiernos regionales, también todos, tienen un problema estructural en que lo que ocurrió se va a repetir con otra fórmula, porque no hay transparencia. Cuando tú le transfieres
1.200 millones a unas fundaciones y peor, cuando le transfieren miles de millones a universidades que no son universidades, sino son grupos de académicos que generan una institución para recibir y van bajo el logo de la universidad, pero no es la universidad. Yo creo que hay situaciones muy graves. Entonces me gustaría que pudieran como consejo enfocarse en esos dos temas que creo que le hacen mal a la asignación de gasto, a la transparencia, y todos nos quedamos con un principio equivocado. Y lo último, y esto sí que es lo último. Por favor, que tenemos otra comisión. Pero es importante esto, perdona, Presidenta, porque yo señalé, anuncié mi voto a favor, les pediría como senador, pero también como ciudadano, poder generar en esos dos aspectos, tanto en gobiernos regionales como en gobiernos locales, un foco de transparencia que alumbre, que ayude para una mejor gestión, para un mejor alumbramiento de las asignaciones o de los procesos, porque eso creo que nos ayudaría a todos también a un mejor vivir en el destino. Y lo último, anoté una cosa. Esto sí que es lo último, incluso en la última página. Ya, no me apure. Usted tiene en su tesis de grado, María, se llama Democracia, Pluralismo Político y Proscripción de Partidos Políticos. Si usted nos pudiera hacer llegar una copia. Sí. Sí, pero como yo soy... Por favor, que no haya diálogo, haga la consulta y después le damos a dar la palabra para que conteste todo. Pero como yo soy más viejito que usted, lo encuentro interesante. Me gustaría como un ejercicio académico. Yo estudié con el artículo 8º y con esa legislación, así que para legislación antigua, tan antigua. Si lo pudiera hacer llegar, María, solo como ejercicio histórico de seguramente ahí hay elementos que ayudan al menos académicamente para investigación. Y felicitarlos y éxito en la gestión. Gracias, senador. Solicito el acuerdo de la comisión para prorrogarla hasta que podamos terminar de hacer las consultas y contestar. Le solicito que sea lo más breve posible porque a continuación tenemos, les recuerdo, comisiones unidas con mujer. Senador, ¿habría acuerdo? Senador Guanchumilla. Presidenta, mire, yo lo primero que quiero señalar que en la Comisión de Constitución vemos numerosos nombramientos de altas instituciones del Estado. Yo creo que es bueno que el gobierno haga gestión política conversando con todos los senadores de la comisión, sin excluir a nadie. Porque yo de esto me entero por la prensa. Entonces yo creo que ese es un déficit político. Porque uno cuando conversa sobre lo que viene, entonces conoce los propósitos del gobierno, en fin, puede resolver muchas dudas que si no se resuelven uno está obligado a plantearlas aquí. Y a lo mejor esas cosas podrían haberse resuelto de otra manera. Yo no tengo dudas de los antecedentes curriculares de tanto de María como de Roberto, que lo hemos visto acá, y que tienen entonces los antecedentes curriculares suficientes como para acceder, digamos, al Consejo de la alta dirección del Consejo para la Transparencia, digamos, sin ninguna duda, no hay problema con eso. Pero sin embargo yo tengo un punto respecto a don Roberto, por lo que a mí me han transmitido respecto de alguna participación de él en las redes sociales. Y me llama la atención porque él trabajó acá en el Senado y fue asesor de senadores y de diputados. Entonces yo quisiera pedirle a él una explicación, porque entre los tuits que él tiró está... Yo conozco a 3 senadores por lo menos, y una de ellas es la jefa de mi bancada. Entonces, lógicamente que a mí lo que me preocupa, más allá de lo curricular, que yo no tengo inconvenientes con eso, es que es tan importante, digamos, el fortalecimiento de la democracia
y de las instituciones, como decía un presidente de la República, queremos que las instituciones funcionen, y por lo tanto estar ajeno a todo sesgo de fanatismo y de intolerancia respecto al adversario, y que por lo tanto no merece una descalificación, sobre todo, digamos, de alguien que asesoraba a otros colegas de estos parlamentarios. Entonces, esa es un luz amarilla, una interrogante que tengo yo. Porque el tema es que la historia uno lo persigue o no lo persigue. Yo en eso soy bastante, digamos, amplio, porque se generó hace un tiempo atrás una polémica respecto de los dichos del presidente cuando era diputado. Permanentemente le recuerdan de que cuando diputado dijo tal cosa. Yo creo que uno cumple roles distintos. El rol de diputado es distinto al rol de jefe de Estado. Y por lo tanto uno puede decir muchas cosas como diputado que está en un rol distinto, en una etapa diferente, está cumpliendo finalidades políticas diferentes. Entonces, así uno también puede ser que cuando no tiene altas responsabilidades tiene más libertad para decir ciertas cosas, eso yo lo comprendo. Pero me gustaría despejar esa parte. Gracias, presidenta. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Kuchel. Gracias, señora presidenta. Quiero saludar a doña María y a don Roberto, desearles éxito en su función, que creo que es muy difícil. Y yo veo que tienen una responsabilidad institucional que es la nuestra también, y van a funcionar en instituciones que en gran medida nosotros diseñamos y que a mi juicio son algunas adefesio y están diseñadas para ser opacas, para ser oscuras, como se ha dicho, y a veces para ser ineficientes de frentón. Y yo creo que se confunde a veces la transparencia o la opacidad con la ineficiencia. Y achacamos a algunas leyes incapacidades. Por ejemplo, vamos a ver la ley Lafkenche, y hay gente que nos dice, no, si la ley Lafkenche funciona relativamente bien, lo que pasa es que los funcionarios no se pronuncian, tienen plazos y no los cumplen, tienen tareas y no las hacen, no las ejecutan. Entonces ahí confundimos eficacia con transparencia y mal diseño de las instituciones. Entonces es un enredo que hay que, a mi juicio, simplificar y clarificar conceptualmente también. Esa es la pregunta, transparencia y eficacia. Gracias. Gracias, senador. Yo quisiera hacer una consulta también muy breve y a la luz del proyecto actualmente en trámite, ¿no es cierto?, que pretende actualizar la ley de acceso a la función pública. El artículo 2 actualmente establece a quiénes aplica la ley, ¿no es cierto? Y en general son todos los órganos de la Administración, a la Contraloría General y al Banco Central, en las normas que la misma ley señala, y en algunas materias muy limitadas en la ley a las empresas públicas o a la empresa del Estado o a aquella empresa en que el Estado tenga más del 50% de participación. En la propuesta de actualización de esa normativa vienen, a mi modo de juicio, dos incorporaciones que son complicadas o discutibles más que complicadas, ¿no es cierto? Uno, se aumenta la normativa y las obligaciones de transparencia, tanto activa y pasiva, a las empresas públicas. Entonces, la discusión es, o mi consulta es, ¿cómo lo ven ustedes? Porque esas mismas obligaciones que se le impondrían a las empresas del Estado con participación del Estado, no las tiene la empresa privada. Y por lo tanto se genera una suerte de competencia desleal en que las empresas privadas pueden tener, del mismo rubro de las empresas públicas, pueden tener acceso a información privilegiada que iría en desmedro de la administración pública. De las empresas públicas? ¿Cómo buscar ahí el equilibrio de consolidar el principio para la transparencia y el acceso a la información con no entregar información
que pueda generar competencia desleal. Y lo segundo, también pretende, ¿no es cierto?, incorporar a las instituciones o demás órganos del Estado que son autónomos constitucionalmente, que hoy día el artículo 2 señala que ellos se rigen en esta materia por lo que establecen sus leyes orgánicas. Dentro de ellos el Congreso. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo afecta la autonomía de esos cuerpos autónomos? Bien, tienen la palabra María y luego Roberto. Gracias, presidenta. Por su intermedio al senador Cruzcoque, comentarle que, bueno, yo creo que es necesaria la modificación legislativa, la actualización de la ley de transparencia. Yo creo que tal como fue concebido el año 2008 es muy distinta que la situación actual. De hecho, yo creo que no teníamos ni siquiera las tecnologías de la información que tenemos hoy. Entonces podemos acceder a mucha más información hoy en día a lo que se concebía en un principio la ley, por lo tanto yo creo que es necesario actualizarla. Pero yo creo que el Consejo hoy en día cuenta con bastantes herramientas. Ya tiene 15 años de funcionamiento, tiene profesionales muy destacados, creo yo. Sí, obviamente hay siempre temas presupuestarios. Todas las organizaciones critican el tema presupuestario, pero el Consejo se le redujo el presupuesto como fue con muchas organizaciones para la pandemia, y hoy en día se mantiene en niveles bastante similares. Entonces yo creo que hay que pensar en eso, especialmente si es que se le van a ir dando nuevas atribuciones, porque por ejemplo hay un proyecto... Entiendo que está más o menos estable, se ha mantenido menos estable. Ahí, por ejemplo, la senadora Bensperger ingresó junto a otras personas un proyecto de ley a raíz del caso convenios, y también está en el proyecto de ley de transparencia 2.0 que organizaciones, fundaciones y corporaciones que reciben fondos públicos tengan ciertas obligaciones de transparencia. El proyecto de ley de beneficiario final también le establece ciertas competencias al Consejo. Si distintas leyes le van a ir estableciendo distintas competencias, por supuesto que yo creo que hay que fortalecerlo, y eso también muchas veces va de la mano del fortalecimiento del Consejo Directivo. Hoy en día los integrantes del Consejo Directivo no tienen dedicación exclusiva y nosotros tampoco. No. Sí. Pero no es dedicación exclusiva. A mi juicio personal, yo creo que al menos el presidente o presidenta del Consejo Directivo debería tener dedicación exclusiva mientras dura ese cargo, que son 18 meses, y quizás se podría transitar hacia una dedicación preferente y luego exclusiva con el tiempo, como se hizo en el Tribunal de la Libre Competencia. Especialmente si va adquiriendo más competencias, por ejemplo, en esas materias, tal como decía el senador Galilea. Así es que va a tener, entiendo que, como decía el senador Durresti, no va a tener competencias sobre protección de datos personales, pero va a tener que tener ahí una muy buena coordinación con esa entidad para que no sea un choque de trenes. Entonces, yo creo que ahí tampoco hay una opinión unánime de los distintos expertos y expertas. Algunos iban porque todos tuvieran el Consejo para Transparencia, pero obviamente dándole también mayores competencias al Consejo, otros porque fuera la agencia autónoma. Ambas tienen pros y contras, hay experiencias de los dos tipos en otros países, pero efectivamente yo creo que requiere una coordinación muy importante. Y sobre el tema de las sanciones, ese es un tema que se ha discutido, porque hoy en día la Ley de Protección de Datos Personales establece que no se pueden comunicar las sanciones una vez que estén cumplidas o que estén prescritas. Es decir, si a un funcionario municipal, por ejemplo, le aplican la multa y ya paga la multa, por Ley de Protección de Datos Personales esa información no se puede publicar. Pero yo creo que también hay que hacer el balance con el interés público, especialmente, por ejemplo, en época de elecciones, de que la ciudadanía conozca esa información. En la ley de lobby, por ejemplo, lo que se hizo es que se establece una excepción a esa norma de la Ley de Protección de Datos Personales, de que las sanciones que se impongan por la ley de lobby, por infringir la ley de lobby a las autoridades, tiene que publicarse durante un año, el plazo de un año, porque también se entiende que pasado cierto tiempo las personas tienen derecho, por así decirlo, a una rehabilitación también de su imagen de condenas que fueron quizás hace mucho tiempo. Yo creo que esa es una discusión que siempre está vigente, de qué temas son interés público de la ciudadanía de conocer y qué temas también están dentro de la esfera privada, entendiendo que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han dicho que las autoridades y funcionarias tienen un ámbito más reducido de privacidad que una persona que no ejerce funciones públicas. Creo que el proyecto de ley de transparencia genera una comisión
que está integrada por el Consejo para la Transparencia, por el Gobierno y por las distintas entidades autónomas constitucionales, incluido el Congreso. Que la idea es tener una coordinación de cómo aplicar, implementar y tener estándares comunes en la ley de transparencia. Yo creo que eso podría ser una muy buena manera también de coordinar con la futura Agencia de Protección de Datos Personales, porque yo creo que van a tener que tener un trabajo muy sinérgico. Lo peor que nos podría pasar es que estas dos entidades estén compitiendo entre sí y sacando dictámenes totalmente distintos. Entonces yo creo que efectivamente tiene que haber cierta sinergia ahí y obviamente los tribunales van a ser los que van a tener la última palabra. En municipios yo creo que una gran noticia es la futura incorporación de las corporaciones regionales y municipales dentro de la ley de transparencia. Yo creo que tienen que ser sujetos obligados por la ley de transparencia, tienen presupuesto público, en general cumplen funciones públicas y eso yo creo que es algo que hay bastante acuerdo de que sea así. Sí preocupa que, por ejemplo, lo que menos publican o lo que menos cumplen los municipios en transparencia activa es con el presupuesto, con la ejecución de su presupuesto y con las compras públicas, que son dos áreas de riesgo tremenda. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer un trabajo con los municipios y ver cómo se puede tener indicadores de gestión que se puedan transparentar de mejor modo. Hay propuestas, por ejemplo, senador Durresti, de que los municipios tengan un modelo de publicidad de su gestión presupuestaria mucho más, como un doble clic ahí, porque con datos muy agregados no se puede ver muchas de las cosas que estamos conociendo hoy en día y que quizás si hubiéramos tenido mayor detalle, se podrían haber, incluso concejales o concejalas, podrían haber, o los medios de comunicación, levantado temas anteriormente y no tener que llegar a las investigaciones actuales. Yo creo que todos tenemos la preocupación de los municipios. La Contraloría siempre ayuda, conociendo el mundo de municipios y gobiernos regionales. Las Contralorías ayudan porque generalmente cuando hacen ese preinforme enciende una alarma y eso lleva a que un medio de comunicación o el concejal o la opinión pública activa e inhibe, incluso el informe previo inhibe el desarrollo. Yo creo que en la opacidad que tenemos o en los distintos municipios, tú te encuentras con situaciones ya consolidadas, en que ya incluso transparencia ya es casi un ejercicio académico que hizo porque ya pasó. Entonces, ahí es ver de cómo ustedes lo ven y entendiendo que hay consenso que ese es un ámbito que creo que nos preocupa a todos. Absolutamente. Y yo creo ahí también que hay que fortalecer internamente a los municipios, porque efectivamente uno no quiere que esto ocurra. O sea, ya que nos transparente la información de lo que ya ocurrió es terrible. Entonces, y ahí es muy dispar la realidad de los municipios. Hay municipios que tienen muchos recursos, que tienen personas dedicadas al tema transparencia y el tema de integridad, y hay municipios que tienen el director de obras municipales a cargo del tema de transparencia. Entonces yo creo que si queremos realmente hacer esto, también tenemos que darle un fortalecimiento a los municipios y a los gobiernos regionales de tener esas facultades, esa competencia, esa capacidad interna de poder transparentar de mejor modo, y yo creo que hay que hacer un doble clic en la información presupuestaria y de gestión de los municipios. Yo creo que es muy general la información que hoy en día se les pide que se publique. Entonces eso tampoco permite tener la información a tiempo. Al senador Kuchel, la opacidad y la ineficiencia. Doña María, si podéis redondear, porque todavía le tenemos que dar la palabra a don Roberto y luego tenemos que hablar los senadores. Sobre las empresas públicas, yo creo que hay un tema muy relevante. Yo creo que es muy distinta la situación de las empresas que tienen monopolio del Estado, por ejemplo por ejemplo ENAP, que aquellas que compiten con empresas privadas como ocurre con Banco Estado o TVN, por ejemplo. Yo creo que no es la misma situación. Yo creo que las primeras, que de hecho tienen monopolio, debieran tener más transparencia que las que no. Creo que no podemos ponerlas en la misma situación, pero creo que de ningún modo podemos poner a estas empresas que compiten en una situación de riesgo frente a sus competidores. Yo creo que ahí se puede hacer un trabajo de sinergia con la Comisión de Mercado Financiero, que hoy sí establece para muchas empresas obligaciones de transparencia y tratar de equiparar lo que tienen que transparentar las empresas privadas reguladas por la Comisión de Mercado Financiero con las empresas públicas para que queden en cierta igualdad de plano y no afectar jamás el ejercicio de las empresas públicas. Y sobre la autonomía constitucional, yo creo que se está tratando de buscar una solución donde el Consejo pueda tener ciertos ámbitos de fiscalización en temas de transparencia activa y información administrativa propiamente tal de las autonomías, pero jamás entrar a afectar esa autonomía. Yo creo que eso hay que resguardarlo, pero sí quizás se podría dar un mejor fortalecimiento interno también de las entidades que tienen cada una de estas autonomías para gestionar de manera más adecuada su transparencia. Muchas gracias, doña María. Don Roberto, tiene usted la palabra.
Gracias, Presidenta. Trataré de ser lo más breve posible, aunque son varias preguntas y muy atingentes. Primero, lo preguntado por el senador Cruz Coque. Sí, efectivamente, considero que el Consejo de la Transparencia ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo, pero si llegan más tareas, si su rol se vuelve más complejo, por supuesto, eso tiene que ir aparejado de una institucionalidad más compleja. A mí me gusta mucho la figura, el organigrama del Consejo, tal como otros órganos más modernos que se han creado en la Administración Pública, que tiene una cabeza que es un Consejo, más que una sola cabeza que sea una pirámide, en el fondo, sabiendo que, por supuesto, dentro del Consejo igual hay un presidente, pero quien dirige el Consejo es el Consejo Directivo, y me parece que sea bien así. Me parece que esa figura, esa entidad, que fue lo mismo que se creó con el CERVEL, por ejemplo, y con otros organismos, permite equilibrios y permite también dar garantía de buen funcionamiento, pero tenemos que ir avanzando hacia un consejo más complejo, o sea, más empoderado y, por supuesto, como dijo la señora Jara Quemada, esto lleva a pensar en la dedicación exclusiva o preferente que deberían tener los consejeros y, por supuesto, el presidente, que hoy día no lo tienen. Con respecto, quiero unir las preguntas del senador Galilea y de la senadora Ensperger con respecto a protección de datos personales y de ley de transparencia 2.0, porque de alguna forma se responden de forma similar. Como dije antes, hay que tener un trade-off entre lo que es el acceso a la información y la protección de datos personales, y esto puede ser tanto para empresas como para personas naturales. En el caso de la empresa, por supuesto que la protección de los datos es clave cuando se trata del giro comercial, y esto puede ser afectado por parte de la competencia. Y ahí me sumo a las palabras de mi compañera de la señora Jara Quemada, en el fondo, en que es distinto una empresa que compite a una que no compite. Pero no podemos dejar a la intemperie por una regulación a empresas que tienen una competencia y que, por lo tanto, habría información que puede ser mal utilizada o competencia desleal entre una empresa privada y una empresa pública. A mi juicio, el senador Galilea preguntaba cuáles serían entonces las directrices. Yo creo que aquellos datos que no son útiles para la función pública y que no son y que son considerables sensibles de una óptica más bien personal, no social, esos datos, por supuesto, deberían estar alejados del escrutinio público. También algo que nosotros vemos mucho en la academia tiene que ver con los datos anonimizables. Cualquier dato que sea anonimizable, pero que después pueda ser utilizado como registro dentro de un grupo de datos, por ejemplo, mujeres, hombres, etcétera, se debiera anonimizar, porque acá no nos interesa el root, sino que interesa el registro. Con respecto a la pregunta del senador Durresti, de la Agencia de Protección de Datos, me parece bien avanzar hacia un órgano autónomo que sea distinto al Consejo de la Transparencia. Entiendo que esa es la lógica que viene en la comisión mixta, pero, por supuesto, tiene que haber coordinación. Tiene que haber coordinación entre todos los actores involucrados y, por supuesto, sería el caso de la Agencia de Protección de Datos con el Consejo de la Transparencia y con otros órganos del Estado que también cumplen roles de transparencia y probidad, Congreso y otros más. Y el senador Durresti también preguntaba por el tema municipal y regional. Efectivamente, yo puse en mis prioridades lo municipal. No es que no me interese lo regional, para nada, yo soy un regionalista. Sin embargo, creo que el acento debe estar puesto más en lo municipal porque son solamente 16 regiones, hay más ojos mirando, las regiones tienden a ser más grandes, pueden haber think tank regionales que tengan más accountability, pero cuando tenemos 345 entidades, 345 municipalidades, es muy difícil saber lo que está pasando en cada una de ellas, y ahí es cuando el Consejo de la Transparencia tiene que tener un rol más activo. Por supuesto, el Consejo de la Transparencia cumple un rol alternativo o adicional a lo que haga la sociedad civil, y en ese sentido yo creo que la sociedad civil puede estar más empoderada a las regiones, pero por supuesto no podemos dejar de mencionar a las regiones, y el Consejo también tiene que tener un rol a nivel regional, no solamente a nivel municipal. Voy a responder la pregunta del senador Huenchumilla. Efectivamente, hay ciertos tweets que han causado polémica. Todos los tweets que pueden haber resultado ofensivos para alguna persona fueron borrados de mi cuenta, no me representan. No creo que deba ser el perfil, el tono que deba tener una persona que está postulando al Consejo de la Transparencia, y por eso los borré, y quiero manifestar mi más pública disculpa si es que ofendí a alguien con esas críticas, que pueden ser críticas políticas, que eventualmente pueden ser respetables, pero que la forma no fue la correcta. Yo sé que la forma no fue la correcta y por eso los borré, y por eso me gustaría, a través
por su intermedio, Presidenta, si usted, senador Rubén Chumilla, le pudiera transmitir a la jefa de bancada también mis disculpas y me gustaría también poder conversar con ella para poder hacerle llegar mi pensar. Salvo el tuit de la senadora, o sea, en el que hago mención a la senadora Proboste, los otros tuits son de hace 10, 12 años atrás, donde yo, por supuesto, tenía otro pensamiento, uno va evolucionando su pensamiento, y en el caso el que yo mencionaba, la senadora Proboste, efectivamente yo hice una crítica política, y que incluso la sostengo, porque era sobre si era la Constitución del 80, la Constitución del 2005, yo sigo sosteniendo que es la Constitución del 2005, pero insisto, la forma no fue la correcta y por eso ese tuit fue borrado. Y finalmente, no, y me parece que contesté todo. Muchas gracias. ¿Alguna duda de los señores senadores? Bien. Subsecretaria, senador Durresti quiere que... por su intermedio, Presidenta, muy que breve. diga algunas cosas respecto de lo que acá se ha dicho, y básicamente entre la relación del acceso a la información con la mixta de datos que estamos viendo, que es como probablemente la última oportunidad hoy que tenemos para adecuar ambas, que nos vaya a ser contradictorio y cómo respetamos ambas cosas. Senador Durresti, para que le explique. Presidenta, brevemente, que sin perjuicio y no por querer prolongar esta... Ya suspendí la que viene a continuación, así que ¿sí? Tenemos 20 minutos. Ya. Bueno, entonces voy a hacer mi segunda rueda de preguntas. No, pero que broma aparte, creo que calza con un buen ensamble. Nosotros tenemos la discusión de protección de datos. Yo hacía un poco la referencia antigua, porque salvo, creo que con Francisco venimos de la legislatura anterior, en que dimos una discusión en esta institución si era el Consejo de la Transparencia, el ente o un ente autónomo, y eso yo creo que ya en la mixta viene zanjada. Yo creo que ustedes dos conocen el texto en detalle. Pero a propósito del planteamiento, y reitero, lo felicito, que es un planteamiento de mérito hacia adelante, me surgen dudas y por eso interrogaba a la subsecretaria que lleva la tramitación de este proyecto, cómo, aunque estemos en la mixta, podemos generar algunas indicaciones de común acuerdo o en una transitoria, y también ahí pedirles que nos ayudaran en este intertanto, en estos días que van a pasar, porque lo robusto de la institución de la Agencia de Protección de Datos no puede estar desconectado, y al menos creo que el diálogo entre las dos, al menos creo que no lo discutimos en toda la dimensión. Yo creo que hicimos una buena discusión in integrum de la Agencia de Protección de Datos, pero creo que con el conocimiento de ustedes y el rol que les va a tocar, podemos tener ahí un tiempo de alguna indicación o algún transitorio que nos permita que no sea contradictorio y que más bien sea una combinación virtuosa. Me permito sugerir eso, y gracias por el tiempo, Presidenta. No quiero ser majadero, pero creo que Macarena, la subsecretaria, lleva al dedillo esto, y no nos equivoquemos para no pensar una futura ley en esto. Si podemos aquí hacer alguna indicación, alguna precisión, creo que bienvenido. Gracias, Presidenta. Senador Galilea. Sí, solo y muy brevemente para abundar sobre lo que dice el senador Durresti. Mi pregunta apuntaba exactamente a eso. Lo conversé un minutito con la subsecretaria. Una cosa es la agencia, otra el Consejo para la Transparencia, pero lo que sería fatal es que entrara en una especie de disputa de roles la una respecto de la otra. Si es que a lo mejor está perfectamente bien resuelto, la subsecretaria entiende que es así, todos entendemos que el Tribunal Constitucional o las Cortes pueden también, o sea, de hecho van nutriendo respecto de criterios en este tema, pero si hubiese alguna cosa que precisar para evitar no sé, creo que María hablaba de este choque de trenes o eventual choque de trenes, tenemos todavía un margen de tiempo para hacerlo, así que bienvenido cualquiera sugerencia al respecto, y sí, estamos todos contestes en que no, está realmente bien resuelto. Perfecto, sabemos que eso no significa que no haya algún nivel de discrepancia en el futuro, pero si es que nos quedamos tranquilos en ese tema, sería muy bueno. Gracias, Presidente. Gracias, senador. Subsecretaria.
Muchas gracias, presidenta. Saludarle a usted por su intermedio, a los senadores, a los postulantes al Consejo de la Transparencia, a la Secretaría. Efectivamente, este fue un tema de amplio debate. El tema institucional, como ustedes recuerdan, fue un tema de los 6 años que llevamos tramitando el proyecto de protección de datos personales. Se tomó gran parte del debate y transitamos en distintos modelos institucionales. En algún minuto inclusive se planteó que fuera el propio Consejo de la Transparencia quien se le dieran, ¿no es cierto?, las facultades para también tomar el tema de protección de datos personales. Finalmente evolucionamos y llegamos a un ente autónomo distinto del Consejo para la Transparencia. Y como ustedes bien plantean y lo hacen también los consejeros, es muy importante el tema de coordinación regulatoria. Ustedes recordarán que la ley 21.000, que creó la Comisión para el Mercado Financiero, se hizo una modificación a la ley 19.880 estableciendo un principio, reforzando el principio general de coordinación regulatoria con el nuevo artículo 38 de esa ley. En este caso, en la ley de protección de datos personales, que esperamos prontamente sea despachada por la Comisión Mixta, hay un artículo especial, el artículo 31, para la coordinación regulatoria entre el Consejo de la Transparencia y la Agencia de Protección de Datos Personales, con la vía de poder precaver. Siempre va a ser precaver conflicto y generar coordinación. Nunca va a estar garantizado siempre, ¿no es cierto?, que pueda generarse un caso puntual, pero la prevención de eso, y establece la obligación de manera recíproca de cada uno de los órganos cuando vaya a intervenir en materias de competencia del otro. Es decir, si la Agencia de Protección de Datos va a dictar normas de carácter general y obligatorio en materias que regule la ley 20.285 como competencia del Consejo para la Transparencia, tiene la obligación de informarla y pedir opinión, dar un plazo de 30 días para que opine, y luego, cuando emita su opinión fundada, tiene la obligación de ponerlo en los considerandos, digamos, por qué acogió o no acogió la sugerencia del otro órgano, y es bilateral, es decir, con principio de bidireccionalidad. Cuando ocurra lo mismo con el Consejo de Transparencia, tiene que hacerlo. Nosotros creemos que de esta manera efectivamente se pueden precaver, por cierto, siempre abierta a cualquier mejora, pero creemos que la norma, como digo, se hace cargo de manera específica con el Consejo de la Transparencia, donde se predeterminó que más allá de la norma general era importante reforzar el punto. Gracias. Bien. Agradecemos la presentación tanto de doña María Jara Quemada como de Roberto Munita, y le pedimos que si se pueden retirar de la sala para que los distintos senadores, ¿no es cierto?, emitamos una opinión respecto a sus postulaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. No, Bien, estimados senadores, corresponde ahora, aquí no hay votación, sino que es emitir una opinión. La Secretaría, ¿no es cierto?, y la Presidencia dejan establecidos que los requisitos que la ley exige y las formalidades para nombrar consejeros para el Consejo de la Transparencia se cumplen, y por lo tanto lo que faltaría ahora es la opinión de cada uno de los senadores si tienen un opinión favorable o no, y si creen que ambos postulantes cumplen con las condiciones necesarias para asumir el Consejo, para ser consejeros en el Consejo para la Transparencia, para emitir el informe que se vaya a la sala. Senador. No, solo saber en términos procedimentales. ¿Esto queda en un acta lo que nosotros vamos a decir? Porque esta es una cosa un poco sui generis, ¿no? En términos de que nosotros da lo mismo, aquí no hay que votar nada. Pero recomendamos. Recomendamos, pero esta recomendación, ¿en qué formato va y cómo se expresa? Porque es distinto
O sea, es un informe con la opinión del senador Durresti, del senador Galilea, del senador... ya. Informe que se dan las opiniones de los señores senadores y finalmente se concluye si la comisión mayoritariamente recomienda o no a la sala aprobar dicho nombramiento. Bien, señor secretario. La señora presidenta somete entonces a consideración de los miembros de la comisión las candidaturas que han sido propuestas por el Ejecutivo y si ambas reúnen o no las condiciones y requisitos formales que la ley prevé para su nombramiento. Senador señor Cruzcoque. Sí, según lo expuesto y lo expresado por cada uno de los candidatos, creo que ambos cumplen no solo en términos curriculares, sino en el entendimiento de la función que deben cumplir en aras de la transparencia y evidentemente en la mejora también permanente del acceso a la ciudadanía a los datos de las distintas instituciones, a la información, a la colaboración precisamente para tener un gobierno más transparente y una ciudadanía informada, así que mi informe es favorable. Muchas gracias, senador. Senador Sordurresti. Por los antecedentes he escuchado y la propuesta creo que cumple los requisitos y las dudas o incertidumbres que han quedado despejadas con la concurrencia. Yo solo reitero, no sé si lo podemos poner como un párrafo aparte, la nominación es la nominación y en eso a favor, que sugerimos, instamos al gobierno y con la presencia de la subsecretaria acá, que en la ley de datos personales podamos, habiendo actualizado información y discusión sobre la importancia de los dos consejeros del Consejo de la Transparencia, podamos revisar, instar a perfeccionar lo que Maca decía de esta interrelación, que si eso nos ayuda, creo que podríamos consignarlo, creo que es un buen aporte para el éxito de la nueva institución. A favor. Gracias, senador. Y se consigna... Más que el pajarito que le suena. Senador Galilea. Senador Sol Galilea. Gracias, presidenta. Bueno, habiendo escuchado la exposición del ministro Elizalde, las presentaciones de los dos candidatos, María Jara Quemada y Roberto Munita, creo que cumplen y son idóneos para ejercer el cargo de consejero en la directiva del Consejo para la Transparencia. Ambos cuentan con un currículum, con preparación, estudios en Chile y en el extranjero, y ambos cuentan también con experiencia en el sector público, que creo que el conocimiento del sector público me parece que es muy importante para estos efectos, así que doy mi opinión favorable. Gracias, senador. Senador Sol Cuenchumilla. Yo no tengo objeciones desde el punto de vista del currículum académico. Yo la duda que tengo es, de cierta manera, un cierto criterio. Y quiero hablar por mí mismo. A mí no me gustaría que un asesor mío o un asesor de mi bancada por las redes sociales esté tirando pullas en contra de alguno de mis colegas. No me sentiría bien. Porque conocemos el clima laboral que hay acá, los roles que cumplimos. Que no lo practicamos nosotros, o sea, que no lo hacemos nosotros. Claro, y que no lo hacemos nosotros, digamos. Entonces, estoy con una interrogante. Eso. Entonces, mi opinión no es favorable ni es negativa. Estoy con una duda existencial, no. Una duda razonable. Una duda razonable. Ahora, este es un sistema que va con dos, ¿no? Y que es una sola votación, así que pero se produce eso. Sí. Eso. Entonces usted anda buscando cuál sería el concepto preciso. No es mi... sí, no es mi opinión. No, se abstiene, o sea... Se abstiene. Se abstiene. Es que no es votación. Es que no es propiamente... Pero nosotros, yo voy a buscar... No se preocupe, senador. No se preocupe, senador. Sí, ofrecémoslo de manera elegante, como usted lo sabe hacer. Sí, sí. No ha logrado hacerse convicción. Sí. Usaremos... No he logrado hacerme convicción. Eso, presidente. Muy bien. Perfecto. Senadora Ensperger. Gracias, señor secretario. Yo escuchaba las dos presentaciones de ambos profesionales, revisado sus antecedentes curriculares, laborales, académicos, publicaciones, en general el perfil profesional que tienen, las respuestas que han dado,
a mí me hace sentido y sí he logrado hacerme de convicción de que ambos reúnen las condiciones o tienen las condiciones necesarias para ejercer de buena manera el cargo de consejero en el Consejo Directivo para la Transparencia. Comparto plenamente lo que ha señalado el senador Durresti y espero también, ¿no es cierto?, que nos redacta ahí un párrafo en el informe. Creo que es muy importante cuando uno legisla, ¿no es cierto?, que las distintas leyes y las distintas instituciones estén coordinadas y no podemos, por un lado, hacer una ley y que luego eso va a rebotar en otro. Si hoy día tenemos la oportunidad, dada la comisión mixta, de mejorar y hacer concordar estas normas, creo que vale la pena al menos intentarlo. Señor presidente, el resultado de la votación, entonces, 4 opiniones favorables y una, no se ha formado convicción respecto a un caso. Quería pedir el acuerdo de la comisión para que oficiáramos al Ministerio del Interior. Hoy día, en las noticias veíamos que se dio a conocer el nuevo informe sobre homicidios en Chile. La semana pasada escuchamos aquí al subsecretario de Delito y nos dejó el que existía, que se lo pasó a usted y quedó en hacerlo llegar a la comisión. Entonces, oficiar para que nos pudieran hacer llegar el actual, ¿les parece? Del Observatorio de Homicidios, que hoy día dieron a conocer uno nuevo. ¿Habría acuerdo para ser solicitado ese informe y entregarlo? Así se acuerda. Bien. Habiendo dado término a la materia de esta comisión, ella se levanta. Recuerden que tenemos comisiones